Hoy tengo otro acertijo para usted. ¿Qué se obtiene al mezclar una parte de nacionalismo cristiano con una parte de sionismo cristiano? Voy a responder a esa pregunta hoy, así que entremos de lleno. ¿Le parece? Están pasando muchas más cosas, y hoy vamos a ver qué significa todo esto, mientras nos metemos de lleno en la guerra con Irán, y en por qué la mayoría no entiende de verdad lo que está viendo. Parecía salir de la nada, y todo el mundo, sea quien sea, está hablando de ello. Irán, 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 Israel, Israel. ¿Por qué Donald Trump iría a la guerra de repente? ¿Por qué parece que está luchando por Israel? Algunos incluso están llamando a Israel la capital de Estados Unidos. Algunos han dicho que Trump es una marioneta de Israel porque, supuestamente, tienen información comprometida sobre él en los archivos de Epstein. Pero, sinceramente, esto no tiene nada que ver. Aunque Israel forme parte de la conversación, en realidad esto no trata de Israel. Se trata del resurgimiento de algo que apareció por primera vez hace unos 1700 años, cuando la iglesia cristiana consiguió el emperador que quería y empezó a hacerse con el control del imperio romano. Hoy vamos a unir todas las piezas. Vamos a repasar la historia, vamos a ver la intriga. Y primero tenemos que empezar por Irán, y todavía más importante, por Israel. Por alguna razón, Israel, esta pequeña nación, siempre parece estar en el centro de todo. Es casi como si algo ajeno a lo natural estuviera impulsando este interés. Me atrevería a decir, lo sobrenatural. Lo que usted está viendo es un cambio en el zeitgeist, es decir, un cambio en el espíritu de la época. La mayoría de la gente cree que esto va sobre Israel, pero en realidad va sobre quienes están detrás de Israel. Ahora bien, sé que para muchos de ustedes lo primero que se les viene a la cabeza son los sionistas y el sionismo, pero es más profundo que lo de los sionistas. Se trata de su vecino, se trata de su padre, su madre, su tía y su tío. Se trata de cristianos con una visión totalmente distorsionada de la profecía bíblica, lo cual les impulsa a luchar para que Israel siga existiendo como una nación especial. De una forma extraña e inquietante, muchos de ellos en realidad quieren que haya una guerra en Oriente Medio, porque creen que Jesús volverá justo después de lo que la Biblia llama la batalla de Armagedón, descrita en el Apocalipsis, capítulo 16. Véalo usted mismo. Por lo que puedo ver, el siguiente acontecimiento en el calendario profético será el arrebatamiento de la iglesia. Eso, por supuesto, es un tema controvertido para algunas personas. Para mí no es controvertido. No creo que sea polémico para nosotros. Pero cuando ocurra ese acontecimiento, todas las cosas proféticas que sucederán son como fichas de dominó muy juntas. Y cuando caiga la primera, caerán también las demás. La aparición del anticristo, el tiempo de la tribulación, la batalla de Armagedón, la segunda venida, el reino milenario de Cristo, el cielo y la tierra se hacen uno. Y en algún lugar de ese escenario profético se encuentra la invasión de Magog junto con su aliada Persia. Así que todo va a suceder según el tiempo de Dios. Pero el único acontecimiento que podría ocurrir en cualquier momento es cuando el Señor viene por su iglesia. Ahora necesito leer exactamente lo que está escrito en el capítulo 16 de Apocalipsis para tener una visión completa de lo que está pasando. Dice: y vi 3 espíritus inmundos, semejantes a ranas, salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Pues son espíritus de demonios que hacen milagros, y salen a los reyes de la tierra y de todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. Y los reunió a todos en un lugar llamado, en lengua hebrea, Armagedón. Ahí lo tiene, una breve descripción de la batalla de Armagedón, que es una referencia en el Nuevo Testamento al nombre hebreo del Antiguo Testamento, conocido como el Valle de Megiddo, Armagedón. Era un lugar donde se libraban batallas, mientras los reyes de la tierra se enfrentaban por el poder y el territorio. Pero aquí está el problema. El enfoque de Apocalipsis 16 no está en una batalla física. Al contrario, hermano mío, totalmente al contrario. Aquí se habla de espíritus, de demonios, de señales y de un falso profeta. Esto nos indica con toda claridad que se va a librar una guerra espiritual. Y parte de esta guerra incluye mensajes de falsos profetas que adoctrinan a las masas, una imagen falsa de la profecía del fin de los tiempos que veremos en unos instantes. Puede ver estos principios en Apocalipsis capítulo 13, que dice lo siguiente sobre el fin de los tiempos: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia, y hace que la tierra y quienes la habitan adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y hace grandes prodigios, de manera que hace descender fuego del cielo a la tierra a la vista de los hombres, y engaña a los que habitan en la tierra.
y por medio de esos milagros que se le permitió hacer en presencia de la bestia, dice a los que habitan en la tierra que hagan una imagen a la bestia que tenía una herida de espada y vivió, una imagen de la bestia. Y una vez más, grandes señales, que es otra manera de decir milagros. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿A qué vienen todos esos símbolos? ¿Por qué no hablar claro, por favor? Bien, voy a mostrarle lo que va a ocurrir con palabras sencillas. Pero antes, solo quiero que sepa que a Jesús sus discípulos le hicieron esta misma pregunta cuando les hablaba en parábolas. Puede ver el intercambio aquí mismo. Y los discípulos se acercaron y le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Los demás están confundidos. Igual que en tiempos de Jesús, algunos se confundían con los símbolos. Y hoy en día la mayoría de la gente no sabe realmente de qué se está hablando. No saben realmente de qué trata la guerra ni quién la impulsa. Pero las respuestas sobre lo que pasa y lo que viene después están claras en Mateo capítulo 24. Así que, si quiere saber qué le depara el futuro, escuche con atención. Mientras preparo el escenario, el año era DC 31, y Jesús acababa de decirles a sus discípulos que el templo de Jerusalén iba a ser destruido. No podían entenderlo, no podían concebirlo. ¿Cómo podría llegar a destruirse jamás esta gran estructura? Pero la realidad es que fue destruida 39 años después, en el año 70 desde Cristo, tal como Jesús lo había dicho. No quedó piedra sobre piedra. Cuando Jesús estaba explicándoles a sus discípulos lo que iba a suceder, se resistían tanto a la idea que dieron por hecho que, si el templo iba a ser destruido, entonces debía de estar hablando del fin del mundo. Y lo que Jesús hace a continuación es muy importante. Combina las profecías sobre la destrucción de Jerusalén con las profecías sobre el fin de los tiempos. Cuando examine estos versículos, verá el patrón de lo que está ocurriendo hoy en el mundo y de lo que sucederá después. También empezará a entender por qué tantas personas, religiosas y no religiosas, están preocupadas por lo que ocurre en Estados Unidos respecto a la unión entre la Iglesia y el Estado. Quisiera que prestara mucha atención a la secuencia de los acontecimientos, porque es así. Ahora bien, mientras él estaba sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se acercaron a él en privado y le dijeron, «Díganos, ¿cuándo sucederán estas cosas y cuál será la señal de su venida y del fin de los tiempos?» Y Jesús les respondió y les dijo, «Tened cuidado de que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y aquí es donde llegamos a Irán y a Oriente Medio. Y oirán hablar de guerras y de rumores de guerras. Procuren no alarmarse, porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá hambres, pestes y terremotos en diversos lugares. Todo esto es el comienzo de los dolores. Ahora viene lo verdaderamente importante de lo que va a suceder. Entonces os entregarán a la tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Y entonces muchos se ofenderán, se traicionarán unos a otros y se odiarán unos a otros. Y luego, un poco más adelante, Jesús dice esto sobre el contexto de la tribulación. Él dice, rueguen que su huida no sea en invierno ni en sábado. Ahora bien, la cuestión del sábado queda fuera del alcance de este vídeo, pero sí hablamos de ello en un vídeo reciente que hemos enlazado a continuación. Pero volviendo a las guerras, mire lo que dice. Guerras y rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, hambrunas, pestilencias, terremotos. Y a esto se le llama el comienzo de los dolores. En otras palabras, lo que está viendo ahora con respecto a estas guerras físicas no es el plato principal profético. Estos acontecimientos se archivan en el cajón denominado el comienzo de los dolores. Esto nos permite saber que quienes se están centrando tanto en las guerras físicas en Oriente Medio no comprenden la cuestión principal. Al final de los tiempos, creen erróneamente que una guerra física en Oriente Medio es lo que provocará y precederá la segunda venida de Jesús. Y es en este contexto en el que podemos empezar a comprender por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Durante años, no ha sido secreto que la administración Trump ha complacido a los cristianos evangélicos, y también vimos al presidente Joe Biden mostrar total apoyo a Israel.
Y hay una razón para este apoyo, y viene de la gente. Hemos hablado de ello en vídeos en los que detallamos las cuestiones que rodean a Israel. Y por cierto, si no conoce este canal, puede ver literalmente la mayoría de estos vídeos hoy o dentro de 10 años, y seguirán siendo pertinentes para lo que está ocurriendo en el mundo. Simplemente vea uno de los vídeos más antiguos y compruébelo usted mismo. Pero, en fin, volviendo al tema que nos ocupa. Como insinué antes, esto no trata realmente de Trump. No trata de Epstein, y ni siquiera trata realmente de Israel. Esto trata de cristianos que han adoptado una comprensión errónea de la profecía. Mientras buscan en Oriente Medio el cumplimiento de la profecía, en realidad es su deseo de controlar el poder del gobierno, lo que se convierte en el verdadero desarrollo profético. Quiero decir, piénselo. ¿Ha visto los artículos en los que generales del ejército les dicen a las tropas que van a luchar en una guerra en nombre de Dios? Esto se refleja en titulares como ¿por qué Estados Unidos e Israel presentan el conflicto actual como una guerra religiosa? Según se informa, a las tropas estadounidenses les dijeron que la guerra en Irán pretende provocar el Armagedón bíblico del fin de los tiempos. Se dijo a las tropas estadounidenses que la guerra contra Irán formaba parte del plan divino de Dios. Un organismo de vigilancia lo denuncia. Un grupo por la libertad religiosa afirma que 200 organizaciones presentaron quejas contra superiores por utilizar una retórica cristiana extremista para justificar la guerra. Un comandante estadounidense dijo que Trump fue ungido por Jesús para atacar Irán, y aquí tiene un extracto de uno de esos mensajes. Dice: esta mañana, nuestro comandante abrió la sesión informativa del personal sobre el estado de preparación para el combate, instándonos a no tener miedo por lo que está ocurriendo ahora mismo con nuestras operaciones de combate en Irán. Una de las quejas dice que nos instó a decirles a nuestras tropas que todo esto formaba parte del plan divino de Dios. En concreto, citó numerosos pasajes del libro del Apocalipsis que aludían al Armagedón y al inminente regreso de Jesucristo. Dijo que el presidente Trump ha sido ungido por Jesús para encender la señal de fuego en Irán, provocar el Armagedón y señalar su regreso a la tierra. Este asunto, la influencia que empuja a Estados Unidos hacia la guerra en Oriente Medio, está vinculado a cristianos que han adoptado un marco teológico conocido como sionismo cristiano. No debe confundirse con el sionismo en sí. El sionismo cristiano se define como una ideología política y religiosa que en un contexto cristiano defiende el retorno del pueblo judío a la Tierra Santa. Asimismo, sostiene que la fundación de Israel en 1948 estuvo en consonancia con las profecías bíblicas transmitidas a través del Antiguo Testamento y que el restablecimiento de la soberanía judía en el Levante, la reunión escatológica de Israel, es un requisito previo para la segunda venida de Jesucristo. El término empezó a utilizarse a mediados del siglo XX en lugar de restauracionismo cristiano, cuando los partidarios de esta ideología se unieron en torno a los sionistas en apoyo de una patria nacional judía. En resumen, esto es lo que creen. El Estado moderno de Israel existe como cumplimiento de una profecía. Los judíos regresan a Israel desde todas partes del mundo. Jerusalén se convierte en el centro de un conflicto global. Se reconstruye un tercer templo en Jerusalén. Un líder mundial conocido como el Anticristo asciende al poder. Comienza un periodo de tribulación de 7 años. Se producen grandes guerras en y alrededor de Oriente Medio. Tiene lugar la batalla de Armagedón. Jesucristo regresa, también conocido como la segunda venida. Las fuerzas del mal son derrotadas. Jesús establece un reino de 1000 años gobernando desde Jerusalén. Muchos judíos se convierten al cristianismo durante o después de estos acontecimientos. Este es el marco teológico que está impulsando el fervor bélico entre los sionistas cristianos y los nacionalistas cristianos. Y aunque en términos generales tienen motivos muy diferentes a los de los sionistas habituales, porque obviamente los judíos no creen en Jesús como el Mesías ni en la segunda venida de Jesús. Pero el objetivo es el mismo: que Israel se establezca en la tierra que ya he mencionado y de la que hablé hace unos años en 2 episodios de la docuserie El Ojo Profético, donde también explico quién es el verdadero anticristo. Los sionistas cristianos, que en muchos casos también son nacionalistas cristianos, creen que Dios está obrando a través de Estados Unidos para llevar a cabo su voluntad en la tierra. Consideran que parte de esa voluntad consiste en apoyar el regreso del Israel literal a su patria, para que surja el anticristo, para que pueda librarse la batalla de Armagedón y para que Jesús pueda regresar. Esto es lo que usted ve cuando lee esos artículos sobre Dios y la guerra.
Pero no se trata solo de Israel, se trata de profecías mal interpretadas, promovidas por personas que creen estar ayudando a cumplir el plan de Dios. Como ya hemos visto, lo que usted está viendo se describe en Apocalipsis 13 como algo llamado la imagen de la bestia. En términos sencillos, un número cada vez mayor de cristianos está tratando de hacerse con el control del gobierno. En el lenguaje actual, esta realidad ha pasado a denominarse nacionalismo cristiano, que pretende destruir la separación entre la Iglesia y el Estado. El control que muchos cristianos están adquiriendo en este país incluiría de forma natural la influencia de su poder militar. Cada vez hay más personas que adoptan tanto el sionismo cristiano como el nacionalismo cristiano. Y cuando estos dos marcos ideológicos se fusionan, el resultado es un gobierno cada vez más moldeado por la influencia religiosa y una política exterior impulsada por esas creencias teológicas. Y entonces se acaba con una guerra en Oriente Medio y con generales diciéndoles a sus soldados que van a la guerra en nombre de Dios. Esto es inquietantemente similar a las circunstancias que surgieron en los primeros tiempos del cristianismo, cuando el emperador Constantino abrazó el cristianismo y empezó a buscar conquistas en nombre de Dios y bajo el signo de la cruz. El proceso en los inicios del cristianismo que condujo al surgimiento de la Roma papal, a la que Apocalipsis 17 identifica como una ramera, y también como el poder de la bestia descrito en Apocalipsis 13, se está repitiendo. Y esto es lo que explica lo que está ocurriendo hoy. Por eso se cambió de nuevo el nombre del Departamento de Defensa al de Departamento de Guerra, con el objetivo de promover la paz mediante la fuerza. Y en un momento verá cómo ese objetivo se refleja en una de las organizaciones cristianas más influyentes de Estados Unidos. Y también aclarará por qué el jefe del Departamento de Guerra publicó un vídeo que combinaba el poder militar con imágenes cristianas. Padre nuestro que estás en los cielos, que tu nombre sea santificado. Venga a nosotros tu reino, que se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Concédenos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y no nos permita caer en la tentación, sino que nos libre del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos de los siglos. Amén. Creen que libran las guerras de Dios y que tienen derecho a hacerlo. Esta mezcla de iglesia y Estado se ve en el capítulo 2 de Daniel, cuando Nabucodonosor recibió una visión que mostró la existencia sobrenatural del verdadero Dios. Lo que se le mostró simbólicamente fue que, al final de los tiempos, habría una unión de hierro y barro, en la que el hierro representaría el poder del Estado y el barro representaría la iglesia. No el Israel literal, sino el Israel espiritual. En otras palabras, muchos dentro del cristianismo volverían a intentar controlar el gobierno e incluso su poder militar. Y esto es exactamente lo que estamos viendo que sucede ahora mismo. No me lo estoy inventando. Eche un vistazo a la portada de este documento de 576 páginas publicado por la Fundación Heritage pocos días después de que Estados Unidos iniciara operaciones militares en Oriente Próximo. Dice: la paz se preserva con la fuerza. ¿Le suena? El presidente Trump cree firmemente en lo que dijo George Washington. Hace 250 años Estados Unidos debía tener paz mediante la fuerza. Paz a través de la fuerza. ¿Le suena familiar a lo que acabo de leer? Continúa diciendo que el índice 2026 de la Fuerza Militar de Estados Unidos de The Heritage Foundation analiza con claridad en qué situación se encuentran nuestras Fuerzas Armadas. Tras años de declive y falta de inversión bajo el liderazgo del presidente Trump, la preparación empieza a recuperarse, con un énfasis renovado en la letalidad militar, el mérito y la rendición de cuentas, el reparto de cargas entre aliados y las municiones y capacidades para afrontar amenazas crecientes. Los avances iniciales, como el gran y hermoso proyecto de ley, demuestran un progreso significativo. Sin embargo, reconstruir la fuerza militar requiere un enfoque sostenido en equilibrar la preparación operativa con la responsabilidad fiscal para disuadir conflictos futuros y proteger al pueblo estadounidense. La lectura de esto me lleva a preguntarme, ¿podría alguien, por favor, explicarme por qué la Fundación Heritage, que se supone que es una organización orientada principalmente por principios cristianos, está tan interesada en el ejército de Estados Unidos hasta el punto de haber elaborado este documento de 576 páginas?
El informe continúa diciendo que Oriente Medio seguirá siendo un área de preocupación para los planificadores militares de Estados Unidos en el futuro previsible, debido a los intereses en juego y a la naturaleza volátil de la región. Sin embargo, la región de Oriente Medio es ahora significativamente más estable gracias a las exitosas operaciones militares de Israel contra Hamas y Hezbollah, y a los esfuerzos de Estados Unidos por destruir la infraestructura y las capacidades de armas nucleares de Irán. En este documento de esta organización, principalmente cristiana, se asignan calificaciones a varios países que van desde hostil hasta benigno. ¿Y adivine cuál fue la calificación asignada a Irán? Lo ha adivinado, rojo, hostil. Esto es lo que decía sobre Irán. Es, con diferencia, el mayor desafío de seguridad para Estados Unidos, sus socios y sus intereses en el Gran Oriente Medio. Su hostilidad abierta hacia Estados Unidos, su apoyo a grupos terroristas contra Israel, la búsqueda ilegal de armas nucleares y su historial de amenazas a los bienes comunes reflejan el problema que podría plantear. Las provocaciones de Irán son motivo de gran preocupación para la región de Oriente Medio y para los socios, amigos y activos de Estados Unidos allí. Todo ello me obliga a plantear otra pregunta. Si Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, de lo contrario, mis siervos lucharían. Entonces, ¿por qué las organizaciones cristianas y los cristianos participan en la guerra y en el ámbito militar e incluso se implican directamente en conflictos armados? Esta desesperada búsqueda de poder provocará aún más conflictos en Oriente Medio, provocará que más países como Venezuela, Cuba y Ecuador sean derrocados o incluso intervenidos por Estados Unidos. La respuesta al enigma que planteé al principio de este vídeo: ¿qué se obtiene cuando se mezcla el nacionalismo cristiano con el sionismo cristiano? La respuesta es la guerra en Oriente Medio. Pero eso no es más que el comienzo de los dolores. El verdadero problema, o me atrevería a decir, el tiempo de angustia, llegará cuando un grupo de cristianos haga lo que también se hizo en los primeros tiempos del cristianismo y de nuevo a lo largo de la Edad Media, que es ejercer el poder del Estado para controlar las conciencias de los hombres. Vimos esto destacado en el reciente vídeo. La ficción se convierte en la propuesta de ley dominical de la Heritage Foundation. Si de verdad quiere entender lo que está pasando, por favor, eche un vistazo a estos vídeos que he mencionado, para que pueda comprender los verdaderos asuntos y hacia dónde se dirigen las cosas. Se avecinan grandes cambios en nuestro mundo, y de verdad quiero que usted comprenda cómo se desarrollará todo. El principal problema al final de los tiempos, según Apocalipsis 13, es la adoración forzada, y cada vez más personas lo están viendo. Los adventistas del séptimo día, como yo, llevamos ya más de un siglo dando la voz de alarma sobre esta intromisión entre la Iglesia y el Estado, y con cada día que pasa queda cada vez más claro que la interpretación historicista de la profecía que defendemos es clara, coherente y plenamente lógica. Teniendo eso en cuenta, quiero que sepa que ese conocimiento por sí solo no será suficiente para lo que viene. Necesitamos tener una base sólida. Tenemos que saber por qué creemos que es verdad y en quién creemos que es verdad. Seguiré haciendo mi parte para compartir, pero usted tiene que hacer la suya y estudiar por su cuenta. Contrario a la creencia popular, Dios no valora a cristianos y judíos por encima de los musulmanes. No valora a los estadounidenses ni a la gente de Israel más que a las personas de países musulmanes. Dios busca salvar a todas las naciones, a cada lengua y a todo pueblo. Y me alivia poder formar parte de una denominación cristiana que lo entiende y actúa como si eso fuera verdaderamente verdad. Por la gracia de Dios, procuremos entender los tiempos y conocer al Salvador por nosotros mismos, porque, por desgracia, estas guerras son solo el comienzo de los dolores. Pero, al entender los tiempos y, sobre todo, al conocer al Salvador, nuestras mentes y nuestros corazones no tienen por qué estar turbados. Que Dios le bendiga.